tenemos una perspectiva, vamos a poner por ejemplo, vamos a hacerlo aquí, tenemos el plano del cuadro, PC, tenemos la forma de un muelle en forma de L y aquí por ejemplo un arco. Vamos a poner por ejemplo aquí un prisma. Y vamos a poner el punto de vista, por ejemplo, aquí. O sea, esto sería visto desde arriba, va a ser una perspectiva cónica frontal. Y vamos a hacer, por ejemplo, aquí un plano en pendiente. Pendiente 2/3. Y esto va a ser una caseta. Si por ejemplo hago aquí un alzado para que no me estorbe, pues tengo, esto es simplemente la altura de una especie de plataforma o muelle sobre un lago, una caseta con cierta altura y el plano en pendiente que, como decía, iba a ser a 2/3, pero no indico dónde está el final. Bueno, pues según eso marcamos la línea de tierra y marcamos la línea del horizonte, siempre paralelas. H. La proyección de V sobre el cuadro es P, lo proyecto y ahora tengo que la perspectiva de estas líneas, esto y esto es un arco, simplemente se ve la mitad del arco, proyectamos todos estos puntos y fugamos todos hacia el punto principal, ya que la fuga de esas líneas sigue en esa dirección, todas siguen la misma dirección hacia. Bueno, ya están todas y ahora podríamos obtener los puntos, por ejemplo, todos a 45 grados. Por ejemplo, hacemos aquí esta línea, corta aquí, hacemos esta, corta aquí, hacemos esta, bueno, coincide con esta, no tendría por qué, y lo mismo esta coincide aquí, esta aquí y esta aquí. O sea que la fuga de todas estas líneas haciendo por V una paralela es esta. Por tanto, subimos mediante una ortogonal a la línea del horizonte y ahora unimos cada uno de los puntos. Este punto viene a parar aquí, pues será esto. Este viene a parar aquí, será esto. El siguiente viene a parar aquí. El siguiente aquí. Todas hacia la misma fuga. Y ya tenemos todas. O sea que en realidad esta corta a esta línea y a esta, en este punto y en este tenemos ya el cuadrado de la base, ya que por aquí pasa por estos dos puntos de estas dos líneas, pues también pasará por los dos mismos. Luego tenemos esta que viene por aquí y llega exactamente hasta la intersección con esta que salía de aquí. Entonces por aquí ya tenemos la horizontal, esta. Ahora, por ejemplo, si hacemos una por aquí, sale de aquí y va hacia aquella fuga, o sea que corta aquí. Por tanto ya tenemos la de atrás. Bueno, ya tenemos la forma de la base. Bueno, este punto, por ejemplo, viene por aquí, proyecto y corta a esta línea que era esta. Entonces ya puedo hacer aquí esto. Bueno, en todo caso, esta línea viene por aquí, sale de aquí y va hacia allá, y si hago aquí la línea con esa dirección, estábamos haciendo 45 grados,
sale de aquí, fuga hacia la fuga 45, corta a esa línea aquí. Bueno, y por último teníamos que el puente venía por aquí. Entonces, como es frontal y decíamos que el centro estaba en el agua, puedo hacer una semicircunferencia aquí y otra haciendo centro aquí, otra. Y ahora cojo la altura esta, la coloco aquí y proyecto. Donde me corte tengo ya la forma del muelle hasta donde llega. Levanto vertical, voy ya cerrando líneas, vertical, horizontal, fuga hacia esta fuga, vertical, horizontal por detrás. Por aquí cojo la altura total de esto, que es desde aquí hasta aquí, esta altura, y la coloco a partir de estos dos puntos. Con uno me llega. Cojo esto, lo coloco aquí y fugo hacia allá. Levanto una vertical. Ahora sigo fugando por aquí y tengo esta de aquí. Todavía no sabemos, bueno, sabemos que el plano en pendiente va a empezar aquí y luego esto pues no se ve por detrás. Entonces decíamos, esto lo subo hasta aquí, por aquí una horizontal hasta que me corte aquí a la vertical, fugo, fugo, por aquí detrás llega hasta aquí, horizontal y vertical. Bueno, tengo ya esto, me acerco un poco. Bueno, ¿dónde corta aquí? Pues necesariamente tiene que cortar quitando esta altura. Entonces esta altura la cojo, la coloco aquí, que sería la que corresponde a esto, y fugo, corta aquí. Por lo tanto la caseta viene hasta aquí. Fuga hacia aquella fuga y por detrás va por allá. Queda más lejos, que ahí no parece. Entonces vamos a hacer aquí la línea esta y ahora levantamos aquí una vertical con la misma medida, fugando hacia allá detrás. Horizontal, vertical, fuga hacia allá, vertical. Bueno, por último decíamos aquí una pendiente de 2/3. 2/3, que quiere decir que en realidad por cada 2 en vertical son 3 en horizontal. Siempre es el vertical entre el horizontal. Eso quiere decir que aquí, por ejemplo, cogemos 5 y 5 milímetros y aquí cogemos 5, 5 y 5. Por tanto, la pendiente es esta. Y corta aquí. Bueno, entonces cogemos esta altura, que es donde corta en el plano del cuadro, y sabemos que esta altura aquí está en verdadera magnitud. Llega desde este punto y este hasta esta esquina. O sea que esta es la pendiente a 2/3 y continuaría por aquí. Si realmente esto sobresale, pues aquí también sobresaldrá. Bueno, por último podremos colocar, por ejemplo, aquí una puerta. Si aquí está a 2/3 de la altura total, también podemos coger aquí los 2/3 de la altura total. Y la anchura proyectarla, pues igual que hicimos todas las medidas proyectadas hacia allá, por ejemplo, la anchura esta, al unirlo con F, corta aquí y corta aquí. Esta es la anchura real. Con lo cual tendríamos ya la perspectiva de esa figura en detalle. Bueno, si de repente queremos hacer eso bajo otra vista más clara, y por ejemplo calcular sombras y reflejos, entonces dibujamos la línea del final, el horizonte del plano. Dibujamos, por ejemplo, vamos a hacer el prisma que nos deje ver algo de la parte superior. Dibujamos una vertical y horizontal, por ejemplo, que llegue hasta aquí.
Por aquí ponemos el otro prisma. Como vemos, estamos mucho más cerca. Entonces, como ya se nos sale bastante fuera todo, entonces lo que vamos a hacer es poner, por ejemplo, cortarlo por aquí al final y poner un arco aquí centrado. Hacemos el arco, una semicircunferencia. Entonces, si hacemos la parte de atrás, resulta que esto corta afugando hacia ahí, exactamente aquí. O sea que la parte de atrás del prisma es esto. Viene por aquí, esto fuga hacia allá, es un cilindro. Entonces el cilindro viene desde aquí hasta y corta por detrás aquí. Entonces hago centro en el medio y hago aquí el arco, que tiene que ser también tangente a esta línea. Entonces veo ahí el extremo de esa especie de bóveda hueca. Esto sería también una semicircunferencia. Bueno, tengo ahora aquí esto, el plano en pendiente estaba aquí, ahora lo voy a poner de este lado. Entonces levanto una vertical y veo si por ejemplo ahora el punto de vista está a esta distancia, está abatido. Entonces, por ejemplo, si quiero darle a este plano, o le doy otra pendiente cualquiera, por ejemplo a esta le voy a dar, podría ser una pendiente válida para un plano, inclinado hacia el agua, esta pendiente, con el ángulo alfa. Eso quiere decir que si desabato V queda aquí, y la pendiente del plano es esto, por tanto la fuga es esta. Por tanto, lo único que tengo que hacer es unir este punto con este. Y veo que en realidad la pendiente viene por aquí, por ejemplo, que llegue hasta este punto. Y me corta aquí. Bueno, pues por aquí puedo seguir, por aquí fugo. Esto se cortará más hacia allá. Entonces ya puedo hacer también el plano en pendiente o bien continuarlo por aquí. Bueno, este es mi plano en pendiente. Como vemos, es un plano que ya queda como muy cerca de nosotros, ¿no? Hasta que toque el agua. El agua es esta, por lo tanto, hasta que corte a esta línea que va hacia esa fuga. Y por último teníamos la casa aquí. Vamos a darle más pendiente para que no interfiera en el reflejo de la casa. Entonces lo hacemos al revés. Primero le damos la pendiente. Nos olvidamos de esto. Y de esto. Entonces, de repente, si quiero que termine aquí el plano inclinado, pues corta aquí. Y por tanto, uniéndolo con V abatido, pues sé que el ángulo es este, es excesivo, pero bueno. Entonces viene por aquí, aquí es horizontal, y por ejemplo que venga por aquí. Por tanto, esta línea, por ser paralela a esta, deberá cortarse también sobre la vertical en ese mismo punto. Bueno, tengo ya esto. Y ahora pongo la caseta, por ejemplo, más cerca, la pongo aquí. También frontal. Y va a llegar, por ejemplo, hasta este extremo. Fuga hacia allá. Hacia allá. Viene aquí paralela a esta, fuga hacia allá. Y la voy a levantar hasta aquí. Dejando por aquí, el ejemplo aquí, lo que decíamos, la puerta. Bueno, pues tengo una perspectiva cónica frontal de la que quiero calcular las reflexiones. Entonces simplemente es una simetría. Entonces esto se refleja a igual longitud en el lago.
esto que viene por aquí, este triángulo a igual distancia aquí debajo, pues me deja ver reflejado esto a igual distancia aquí debajo, me deja ver esto. Lo voy a poner más irregular para mostrar que es el reflejo. Luego el arco será la circunferencia completa y aquí exactamente igual. Esto será una distancia igual, entonces, eso nos dejará ver la línea esta aquí reflejada. Bueno, y esto llega hasta aquí y ahora viene por aquí. Entonces a igual distancia, que es esto, fuga, sigue las leyes de la perspectiva. Y entonces ahora calculo la reflexión de esto, prolongo, traigo por aquí, esta medida se refleja aquí. Y ahora es cuando pongo esto aquí, que debe tener la misma medida. Entonces esta medida es esta, la coloco aquí, eso quiere decir que debe venir por aquí. Cuando hacia allá y llega hasta aquí. Bueno, pues el reflejo de la casa aquí, este reflejo lo veo aquí abajo. O sea que tengo que repetir esto hasta llegar a una referencia abajo. Cojo esta medida igual que corresponde a esto, vuelvo a coger esta medida y ahora estoy haciendo esta línea que vendría todo por aquí. No se vería porque queda aquí, pero a partir de aquí ya se vería si tuviéramos más papel. O sea que veríamos esta cara. Con lo cual esto lo quito, queda solo para calcular referencia. Y si por ejemplo aquí hay una ventana a la misma altura hacia la fuga, vamos a poner esto aquí, por ejemplo, más bajo así. Pues esto también se reflejará. Bajamos por aquí la vertical, por aquí también. Y respecto a esta longitud, que aquí será exactamente igual, o sea, donde corta aquí, puedo colocarla y fugar, dejándome ver con más detalle la parte superior de la ventana. Bueno, pues ese sería el reflejo sobre esa superficie. Aquí le damos también el grosor de la puerta. Bueno, por último vamos a ver algunas sombras. Si de repente digo que la sombra de este punto cae aquí, eso quiere decir que la sombra de las verticales sigue esta dirección y va exactamente aquí. Vamos a hacerlo un poco más oblicua, por ejemplo que caiga aquí para que se vea la sombra de la puerta. Entonces todas las verticales fugan hacia allá. Entonces donde corte aquí a la puerta levanto una vertical. Y vamos a hacer que la fuga de los rayos queda sobre una vertical siempre, cuando no es plano inclinado, pues va hacia aquí. Entonces tenemos fuga de verticales que van hacia allá, mientras que fuga de los rayos de luz que fugan hacia esto, F4, F3. Entonces, hacia F3 y hacia F4 corta aquí. Por lo tanto, la sombra de esta línea será una paralela y uno este punto con este y ya tengo toda la sombra. Esto fugaría hacia allá y fugaría hacia allá. Bueno, esto parece que está en luz, lo que sí, vamos a ver, esto fuga hacia F4, esto cortaría aquí detrás, levanto una vertical y fuga hacia F1. O sea que todo esto quedaría en sombra. Tenemos que pensar porque así tan oblicuo no es fácil. Entonces, si la puerta es así y tiene su sombra aquí y ahora tenemos una ventana, entonces realmente la sombra no está aquí, aunque la queramos poner, la sombra está aquí. Por tanto, quedaría aquí, esto quedaría todo en luz. Y lo que sí esto nos sirve, si por ejemplo esto fugamos hacia F3, donde corte aquí detrás, levantamos una vertical. Y ahora fugando por aquí hacia F4, corta esa vertical en un punto, que es la forma de calcular esto. Esta sí que aparecería.
igual que aparece esta. Bueno, entonces nos quedamos solo con esto y la de atrás queda aquí detrás, ya no se ve. Bueno, decíamos que esto venía por aquí su sombra, o sea, este punto cae aquí. Por tanto, hacemos el cuadrilátero siguiendo hacia F3 y hacia F3. Y hacemos aquí la horizontal. Entonces, la sombra de esta curva es una elipse que sale tangente de este punto y de este. Algo así. O sea que queda aquí la sombra de todo esto. La sombra por aquí detrás de este prisma fuga hacia F3 y va hacia F4. O sea que ya quedó detrás. O sea que quedaría todo a partir de aquí en sombra. De aquí hacia todo en sombra. Si estuviera al revés el arco, si de repente estuviera en una perspectiva que nos dejara ver, pues imaginamos el arco de sombra es este por el agua y corta aquí. O sea, en este caso, pues la sombra viene hasta aquí y si hacemos la dirección sobre esta, la proyección del rayo sobre este plano, pues tenemos que donde es tangente a partir de aquí sale la sombra y se une con este punto, así. Bueno, ¿cómo se calcularía? Pues simplemente si tenemos un cilindro, pues pensamos en los planos que pasan por el rayo de luz, fugan hacia aquella fuga, hacia F1 era, y ahora el rayo de luz corta a esta generatriz del cilindro siguiendo esa misma dirección hacia la fuga. Donde corte, por ahí pasa realmente la zona de sombra. Y como era tangente a esta dirección, esto quedará más hacia aquí, pues donde es tangente y aquí unimos. Y así haríamos todos los puntos y luego el arco elíptico de esto. O sea que esa sería la sombra, que aquí no se ve porque está de este lado. Aquí quedaría todo en sombra. Bueno, en síntesis ahora sombreamos rápidamente y dejamos marcados también los reflejos. Ahora tenemos esto coincidía aquí necesariamente, es la misma línea con esto. Luego esto tenía que ser igual aquí abajo y luego de la casa solo se ve eso. Si aquí por ejemplo hubiera una barandilla, bueno, habría que calcular la profundidad. Tenemos aquí el punto de vista, pues podríamos por ejemplo abatirlo hacia este lado. Entonces cogemos esto, lo batimos aquí, entonces simplemente uniendo este punto con el segundo, con el tercero, tendríamos que poner aquí distancias iguales, nada más que eso. Con este, con el siguiente, distancia igual, etc. Y ahora la sombra de esta balaustrada hasta el final, pues va hacia F3, cada una de las líneas. Entonces va hacia F3 y esto va hacia F4. Hacia F4. O sea que corta, por ejemplo, aquí. Por tanto, la sombra de esta línea será esta. La sombra de esta irá hacia la misma fuga y la sombra de todas irán también hacia F3. Entonces ya ajustamos. Tenemos esta línea, esta y esta. Tenemos esto. Entonces decíamos, esto fugaba ahí abajo hacia F3 y todas van hacia F3. Si de repente en la intersección esto cortaba ahí abajo a F4, pues a partir de aquí la sombra de esta línea también va hacia F4. Entonces esto hacia F3, hacia F3, etc. Bueno, entonces damos rápidamente sombras y ya está. Entonces decíamos,
todo esto en sombra. Esto. Y aquí solo esto de arriba. Ahora todo esto en sombra. Esto era una línea que iba hacia F3 y todo esto en sombra. Bueno, pues esto es lo que aparece en sombra, esto también, esto para la puerta, esto también, y ya prácticamente no hay más sombras que mostrar. Marcamos esto así. Y lo mismo, estas líneas, ahí con la profundidad. Bueno, y esas serían entonces todas las sombras y reflexiones para esta perspectiva. Siempre conviene repasar, por ejemplo, aquí también esto tendría su sombra hacia F3. Pero como termina aquí, pues esto es lo que aparece en sombra, solo este detalle. Terminaría realmente si continuara la sombra, pues donde corte esta línea aquí. Y luego la sombra de esa sería una paralela, o sea que va hacia F1, sería hacia allá, así sería todo esto. Y ahí decíamos el plano que vimos antes a 2/3. Y luego la reflexión. Hay que decir también que en las reflexiones también se aplica la sombra igual. Si aquí, por ejemplo, hay más luz que aquí, pues aquí habría que oscurecer ligeramente, ya que este plano tiene menos luz que este. Entonces todo esto más oscuro. Y luego si esto está oscuro por ser el interior, que también se refleja ahí, pues también habría que reflejar esto aquí, con las sombras que tendrán más intensidad, pero todo esto también se debe reflejar oscuro, ya que todo esto está oscuro. Pero por supuesto que mucho más la zona de reflexión más la zona de sombra. O sea que esto también tendría que estar oscuro todo. Está reflejando todo esto que queda aquí bajo el puente, junto con esto, pues también lo está reflejando por abajo. E igual esto decíamos también. Hay luz aquí y aquí, aunque en uno de los dos habrá más luz, ya no vamos a entrar en eso. Lo que sí, esto más oscuro también. Bueno, pues eso sería cálculo de sombras y reflexiones. Es solo para hacer el cálculo, lógicamente. Artísticamente esto no tiene ningún valor, pero sí nos interesaba para hacer el cálculo de luces, sombras y, por ejemplo, ver la pendiente aquí, cuál era, que ahora ya sabemos que realmente la pendiente de ese plano, como V está batido, es este ángulo. Y bueno, y eso es todo.